Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. Está tomado en su capítulo 16, del verso 13 al 23. Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando ahí preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es este Hijo del Hombre? Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces Jesús les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de ese día Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y que las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir mucho, que incluso debía ser ejecutado y que resucitaría al tercer día. Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no lo permita, Señor. Nunca te sucederá tales cosas. Pero Jesús se volvió y le dijo, retírate y ponte detrás de mí, Satanás. Quieres hacerme tropezar. Tus ambiciones no son las de Dios, sino la de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sean bienvenidos, queridos hermanos y amigos en la fe. Bienvenidos sean todos a la meditación de la palabra del Señor. Una vez más con ustedes para poder meditar y compartir la palabra del Señor. Gracias a Dios por la vida, por la salud y por este día maravilloso que Él nos ha concedido. Hoy meditamos San Mateo capítulo 16, verso 13 al 23. Hermoso pasaje bíblico de San Mateo capítulo 16, verso 13 al 23. Hoy el Evangelio nos enseña que Cristo fundó una iglesia en medio de tantas iglesias que se llaman Iglesia de Jesucristo o Iglesia de Dios. Hoy Jesús nos enseña que Él fundó una iglesia. Aunque existan muchísimas, esas no son iglesias de Jesucristo. Maravilloso pasaje bíblico. Estoy seguro de que ya lo han estudiado y que ya no se dejan confundir por aquellos que van creando ellos mismos otras iglesias. Pero la del Señor, la del Maestro, la de nuestro Dios, está fundada en esta cita bíblica de Mateo capítulo 16, verso 13 en adelante. El Señor pregunta a sus discípulos, ¿quién es el Hijo del Hombre? Pero también viene a aclarar a muchos que Él fundó su iglesia en Pedro, guiado por el Espíritu Santo, que dice en la palabra del Señor. Cristo dejó a Pedro como cabeza, como líder, como guía, como papa. Cristo lo dejó al frente de su iglesia, al frente de su rebaño. Pero hoy en día han aparecido don Petro y doña Petra, que se creen jefes de la iglesia, que creen que pueden hacer en la iglesia lo que quieren y empiezan a poner normas, a dar opiniones y a querer cambiar partes de la Biblia y de la doctrina de Jesucristo. Empiezan a inventar cosas. Se sienten los jefes, se sienten los dueños, se sienten los maestros para poder poner leyes y órdenes. Don Petro y doña Petra. Existen
hoy personas que se nombran así, que quieren confundir a los que se están preparando, a los que ya se han preparado, diciendo que Jesucristo no fundó una iglesia, que la iglesia no es importante para la salvación, que todos somos la iglesia. Esas son las enseñanzas de ellos, queriendo confundir, queriendo cambiar la doctrina de la iglesia. Hay muchos que dicen, ¿para qué voy yo a la iglesia a darme golpes y golpes de pecho si la iglesia no me va a salvar? Pero si usted ve en Hechos de los Apóstoles, donde Jesús dice que él iba agregando a la iglesia todos aquellos que se iban salvando. Como Jesús hoy dice, edificaré mi iglesia. Cómo Jesús va edificando su iglesia. Entonces, por eso es que yo no necesito ir a la iglesia, porque la iglesia no me va a salvar. A ver, ¿cuál es el problema? Que yo no me confieso, dicen muchos. La enseñanza que enseñan esos que van fundando otras iglesias, pero que no son la de Jesucristo. Dice, a ver, ¿cuál es el problema? Que yo no me confieso de todas maneras. El cura es más pecador que yo todavía. ¿Por qué la iglesia tiene imágenes? Hay que sacarlos, hay que tirarlos, hay que quemarlos, dice, porque tener imágenes es un pecado, es idolatría, dicen ellos. Y el católico que no sabe, el católico que no ha estudiado ni ha escuchado la palabra del Señor, se deja confundir, se deja engañar y los empieza a seguir. Aparece doña Petra y don Pedro a querer cambiar la enseñanza de Jesucristo que hoy nos enseña el Evangelio. Por eso, Jesús, al preguntar a sus discípulos, ¿qué dicen la gente de mí? ¿Qué hablan la gente? ¿Qué platican la gente de mí? ¿Qué es lo que dicen hoy en nuestro tiempo la gente de Jesucristo? Enseñan muchas cosas, muchas mentiras. Y eso le dijo a sus discípulos, le dijo, según el parecer de la gente, ¿quién es este Hijo del Hombre? Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Y Jesús le pregunta a los suyos, a los de él, a sus discípulos, y le dice, Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. No fue revelado por carne ni sangre, sino por el Padre, el Espíritu del Padre. Fue revelado en Pedro. Y hoy, ¿qué dicen? Hoy mucha gente dice, a mí me iluminó el Espíritu Santo. A mí el Espíritu me dijo, funda una iglesia, me dijo, y es por eso que yo fundé una iglesia, le dice a los católicos ignorantes, aquellos católicos perezosos. Cuidado, cuando una persona le habla de las cosas de Dios, usted debe prestar atención y debe examinar los espíritus, porque Pedro fue iluminado por el Espíritu Santo, no fue por la sangre ni por la carne, sino por el Espíritu Santo de Dios. Y por eso en Primera de Juan, capítulo 4, verso 1, dice, queridos míos, no se fíen de cualquier inspiración. Examinen los espíritus para ver si vienen de Dios, porque andan por el mundo muchos falsos profetas. Muchos falsos profetas andan hoy queriendo destruir a aquellos que no saben, aquellos que no conocen, queriendo devorar, matar, asesinar esa fe que le dejaron sus padres, sus abuelos, bisabuelos, sus tatarabuelos, esa fe de la iglesia. Ese es el trabajo de Satanás, el trabajo del enemigo es venir a devorar, a destruir, hasta incluso a los que están dentro de la iglesia, hasta incluso a los que están preparados. Eso es lo que dice el Señor. Y es por eso, fíjese bien, cuando Jesús empieza a enseñar, a preguntar, no solo dice, y ahora yo te digo, tú eres Pedro,
o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia, fíjese bien. No dice muchas iglesias, dice mi iglesia. Y por ese motivo es de que no solo funda su iglesia, dice, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré. No solo edificó su iglesia en Pedro, sino que el Señor va uniendo a muchos más a su iglesia para que se vayan salvando. ¿Y por qué hoy hay muchos que dicen, yo no voy a la iglesia porque la iglesia no es importante? Yo no me confieso porque ¿para qué me voy a confesar con uno que es más pecador que yo? Yo no creo en las imágenes, porque creer en las imágenes, eso es idolatría. Tener imágenes, eso es idolatría. Y por eso muchos han quemado las imágenes, por dejarse engañar. Satanás es el padre de toda mentira. Y eso lo dice San Juan. San Juan en su capítulo 8, en su verso 44. Mire cómo lo dice San Juan 8:44. Ustedes tienen por padre al diablo y quieren realizar los malos deseos de su padre. Ha sido un homicida desde el principio, porque la verdad no está en él y no se ha mantenido en la verdad. Lo que se le ocurre decir es mentira, porque es padre, porque es un mentiroso y padre de toda mentira. Ese es el trabajo de Satanás. Ese es el trabajo. Por eso dice San Pedro que él anda como león rugiente, buscando a quien devorar, buscando a quien matarle la fe, destruirlo. Y es por eso, a mí me alegra muchísimo si ustedes han estudiado este pasaje bíblico, porque ya no se van a dejar confundir por aquellos que van creando ellos mismos otras iglesias, pero que no es la del Señor Jesús. Por eso hemos visto San Juan 8:44 que Satanás es el padre de toda mentira. Es un mentiroso porque nunca se ha mantenido en la verdad y la verdad no está en él. Y es por eso que Jesús hoy viene a edificar su iglesia. Y no solo la edifica, le da la autoridad a Pedro. Le da la autoridad y le dice así, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Pero antes de darle la autoridad le dice, los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Jesús acaba de edificar su iglesia, pero ya viene y dice que los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. ¿Por qué Jesús dice eso? Porque Él sabe que iban a venir muchos queriendo destruir esa iglesia. Muchos. Ustedes saben quiénes son esos muchos queriendo destruir la iglesia. Y es por eso que Jesús lo dice en Primera de Timoteo, capítulo 3, en su verso 15, dice que esa iglesia es columna y base de la verdad. Pero si me demoro para que sepas cómo debes portarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, pilar y base de la verdad. Por eso Satanás quiere destruir esa iglesia. Por eso Satanás quiere destruir su fe. Para que la verdad no esté en usted o para que ustedes no conozcan la verdad. Entonces, la iglesia es la casa de Dios, columna y base de la verdad. ¿Y cuántos no quieren destruir la iglesia hoy? ¿Cuántos no critican de la iglesia? No son los mismos católicos, son otros de otra que se llama iglesia, pero que no es iglesia. Vienen criticando, vienen queriendo destruir lo que Cristo edificó en Pedro. Le dio la autoridad, le entregó las llaves. Entonces, ¿cómo se le llama
A una persona que se le entrega la llave se le llama jefe, pastor, guía o papa. Y eso lo dice Isaías capítulo 22, verso 21. Dice 22:20. A Eliakim, hijo de Hilcías, le pasaré tu traje, le colocaré tu cinturón y le confiaré tu cargo, y será un padre para los habitantes de Jerusalén. Será un padre para los habitantes de Jerusalén. Le entregó las llaves, le puso las llaves en sus manos. Por eso dice, y para la familia de Judá pondré en sus manos la llave de la casa de David. Cuando él abra, nadie podrá cerrar, y cuando cierra, nadie podrá abrir. Autoridad. Y eso fue lo que Cristo hizo con Pedro cuando edificó su iglesia. Le dijo que los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Y eso lo dice Lucas 22:31. Cuando Jesús le dice a Pedro, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes como trigo que se limpia, pero yo he rogado por ti. Y tú cuando hayas vuelto, dice, tendrás que fortalecer la fe de tus hermanos. ¿Por qué lo dice así? Porque el mismo Pedro le dice a Jesús, Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no lo permita, Señor, nunca te sucederá tales cosas. Pero Jesús se volvió y le dijo, retírate y ponte detrás de mí, Satanás. Y por eso en Lucas 22:31 dice, pero tú, cuando hayas vuelto, tendrás que fortalecer la fe de tus hermanos. Porque sabía que Pedro lo iba a fallar, que Pedro lo iba a negar, que Pedro iba a mentir, que Pedro no quería, no permitiera que Jesús pasara todo esto. Por eso dicen, Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no lo permita, Señor, nunca te sucederá tales cosas. Pero Jesús se volvió y le dijo, retírate y ponte detrás de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Acaba de edificar su iglesia en Pedro y ya lo está tratando de Satanás. ¿Por qué? Porque Pedro es un pecador. Pedro es un pecador. Aún así el Señor, así lo quiso, fundó su iglesia, edificó su iglesia en Pedro. Si Él así lo quiso, ¿quién soy yo para estar en contra de eso? Para protestar en contra de la columna y base de la verdad. La que dice Efesios 3:20-21, a Dios se le da la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús. Y por eso, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, en su verso 15, cuando Pedro empieza su primer discurso, dice, uno de aquellos días, Pedro tomó la palabra en medio de los discípulos. Había como 120 personas escuchando la palabra de Pedro. ¿Por qué? Porque en el verso 8 dice, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo, le dijo a sus discípulos, cuando venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Serán mis testigos hasta los extremos de la tierra. Eso se llama católico, universal. Es el querer de Dios. Así el Señor lo quiso y así lo hizo. Y es por eso que aquí hay 120 personas escuchando la predicación de Pedro. ¿Por qué? Porque Jesús dice, va agregando a su iglesia a todos aquellos los que se iban salvando. ¿Cómo? Dice en el verso 13, ¿quién es el que acompañaba a los discípulos? Fíjese bien, dice, entraron en la ciudad y subieron a la habitación superior de la casa donde se alojaban. Ahí estaban Pedro, al quien había Jesús elegido, está en primero. Le da el primer lugar a Pedro. Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos perseveraban juntos en la oración, en compañía de algunas mujeres, de María,
la madre de Jesús. María acompaña a la iglesia en la oración. Y es por eso que la Iglesia Católica tiene a María como nuestra madre. ¿Dónde está? ¿Dónde lo tienen los hermanos que cada día van edificando, fundando una iglesia y le dicen y le ponen el nombre de Iglesia de Jesucristo, Iglesia de Dios? Lo ponen así para engañar a otras personas, pero a la vez ellos están queriendo destruir a la iglesia, las bases, las columnas de la verdad. Fíjese bien, y es por eso en el capítulo 2, en el verso 41 dice: los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron en aquel día, se unieron a ellos unas 3,000 personas. Edificaré mi iglesia, dice el Señor. Edificaré mi iglesia. Está edificando. Unas 3,000 personas se unieron a ellos. Y mire cómo lo dice en el verso 47. Alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la comunidad a los que se iban salvando. A los que se iban salvando. Entonces, ¿por qué hay muchas personas que dicen que la iglesia no nos salva? ¿Para qué voy a la iglesia? Dice, si no es la iglesia la que me va a salvar. Entonces, ¿por qué dice el Señor que Él iba agregando a la iglesia todos aquellos que se iban salvando? Y por eso dice Hebreos capítulo 10 en su verso 25, dice: no abandonen las asambleas como algunos acostumbran a hacer, sino más bien anímense unos a otros, tanto más cuanto ven que se acerca el día. No podemos abandonar, no podemos alejarnos de la iglesia que edificó Cristo en Pedro, que le dio la autoridad. Perdón. Hay muchas personas que dicen que cuando Cristo edificó su iglesia, dice: y tú eres Pedro, dice, y se muestran así con el dedo. Y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Dice, hay muchos que dicen que Jesús no estaba conversando con Pedro. Entonces, ¿por qué Jesús le dice: esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos? Porque muchos dicen, Jesús edificó la iglesia en él mismo, dice. Entonces, ¿por qué cuando Jesús dice, y los poderes de la muerte jamás la podrán vencer? Entonces, ¿por qué dice, a ti te daré las llaves? Jesús no dice eso. Jesús en ningún pasaje de la Biblia dice que Él se está enseñando a Él mismo, que Él está hablando en Él mismo. Son inventos de aquellos falsos pastores, dice Primera de Juan 4:1. Tengan cuidado, examinen los espíritus ustedes, porque mucha gente dice, el Espíritu me reveló y me dijo, funda una iglesia, don Petro. Y ahí va don Petro, que ya no quiere trabajar y quiere fundar su iglesia para vivir de los demás. Es que el Espíritu me habló. ¿Quién sabe qué espíritu? Pero muchos, como no sabemos, nos dejamos engañar. Por eso San Juan, Primera de Juan 4:1 dice que andan por el mundo muchos falsos profetas. Examinen los espíritus para ver si viene de Dios o son falsos profetas. Eso es la enseñanza de la palabra. Eso es lo que el Señor nos dice hoy. Porque Jesús está edificando su iglesia. Seremos testigos en toda Jerusalén, dice. Y es por eso que la palabra del Señor dice en San Juan capítulo 20, verso 21 al 23, dice que le dio la autoridad. San Juan
capítulo 20, verso 21 al 23. Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Le dio la autoridad: reciban el Espíritu Santo. Por eso Hechos 1:8 dice: y serán mis testigos. Al recibir el Espíritu Santo serán mis testigos en todo el mundo, en toda Jerusalén, en toda Samaria y en los confines de la tierra. Serán mis testigos, dice el Señor, al recibir el Espíritu Santo. Y es por eso San Juan 20:21 les da la autoridad, como en Mateo 16:19. Le da la autoridad, le entrega las llaves, y esas llaves se lo dieron, dice el profeta Isaías. ¿Cómo se le llama al que se le entrega las llaves? Isaías 22:20. A Eliakim, hijo de Hilcías, le pasaré tu traje, le colocaré tu cinturón y le confiaré tu cargo, y será un padre para los habitantes de Jerusalén. Será un padre. Al quien se le entrega la llave se le llama padre. Oiga, y para la familia de Judá pondré en sus manos la llave de la casa de David. Pondré en sus manos la llave de la casa de David. Cuando él abre, nadie pueda cerrar, y cuando él cierra, nadie puede abrir. Eso es autoridad. Esa es autoridad que le dieron a Pedro. Y es por eso que dice en Hebreos 10:25 que no debemos de dejar de reunirnos. No rechacemos las asambleas, debemos de participar. Dice Hebreos 10:25, no abandonen las asambleas, como algunos acostumbran a hacer, sino más bien anímense unos a otros. ¿Por qué estamos dejando a la iglesia? ¿Por qué estamos abandonando la iglesia? Porque nosotros no sabemos, porque no nos hemos instruido, no queremos prepararnos. Y muchas veces viene alguien mentiroso y también nos convierte en mentirosos a nosotros. Un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos caerán en el mismo hoyo. Y es por eso, recuerda qué es lo que dice Pablo. Pablo allá en Primera de Timoteo, en Segunda de Timoteo capítulo 3, verso 15. San Pablo en Segunda de Timoteo dice, verso 3, 15. Dice: además, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Que desde la niñez conoces las sagradas escrituras. Si nosotros no fuimos instruidos desde la niñez, pero hoy que nosotros podemos hacerlo con nuestros hijos, lo podemos hacer. Podemos instruirlo a través de la palabra para que ellos vayan conociendo su fe. Dice, para que ellos, además, desde la niñez conoces las sagradas escrituras, ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué dice? Porque toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Es el querer de Dios que todos los pueblos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Si el Señor así lo dice, así lo quiere, pues ¿quiénes somos nosotros para estar en contra de la voluntad de Dios? ¿Quiénes somos nosotros? No seamos rebeldes hacia la palabra, no seamos rebeldes ante la enseñanza del Señor. Él quiere que nadie se pierda. Y es por eso que el Señor, a través de su palabra, nos enseña que Él fundó una sola iglesia, que no hay más. La de Jesucristo es una. Existen en el mundo muchísimas,
pero esas no son de Jesucristo. Esas son de aquellos hombres que ellos mismos lo han construido y nada más le han puesto el título o el nombre Iglesia de Jesucristo. Que Dios Padre los bendiga, que Dios los guarde y los protege y les conceda todo según su buen corazón desee. Lo invitamos a suscribirse. Si no se ha suscrito, lo invitamos a que se suscriba a su canal Nueva Vida en Cristo para apoyarnos en llevar este proyecto de Dios a muchas más personas. Para que conozcamos nuestra fe, para que conozcamos nuestra doctrina. Comparte el video, compártelo. Porque compartir es evangelizar. Que tengan un buen día y que Dios me los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.